Restan 4 meses para las elecciones parlamentarias y las diversas toldas políticas juegan sus cartas. El chavismo se prepara desde hace meses, incluso antes de la pandemia, para recuperar la Asamblea Nacional, fortaleciendo su base social y apostando a conseguir más de 7 millones de votos. Busquemos estado por estado la vía de comunicación directa con los 7.790.960. Si nosotros movemos a los carnetizados, tenemos una victoria gigantesca en las elecciones. Otras organizaciones políticas se preparan para estos comicios creando un conglomerado electoral en la línea antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Este es uno de los puntos donde nosotros como Partido Comunista tenemos coincidencia importante con el partido de gobierno y con el gobierno en defensa de la soberanía del país frente al imperialismo norteamericano. Tenemos diferencia en las políticas nacionales, ¿ves? Y por esa diferencia en las políticas nacionales se configura un cuadro de dificultades para la alianza el 6 de diciembre. La oposición nuevamente se presenta fragmentada. Recientemente, grupos ligados al diputado Juan Guaidó anunciaron que se abstendrían de las elecciones cantando fraude anticipado, en sincronía con los lineamientos de Estados Unidos. Sobre la pregunta del reconocimiento a Guaidó y el reconocimiento de esta elección parlamentaria fraudulenta, hemos estado discutiendo con muchos aliados. Hay 60 países que reconocen a Guaidó y espero de todos ellos, y estaremos en contacto con otros que aún no lo hacemos, para continuar reconociéndolo y no reconocer esta elección fraudulenta. Desconocemos esa farsa y nos corresponde deslegitimarla en toda Venezuela y en todo el mundo. Es necesario que todos hablemos en todos los escenarios internos e internacionales de todo lo que esta gente ha hecho para acabar con el voto. Están divididos desde enero de 2020, cuando disputaron la presidencia de la Asamblea Nacional, pero incluso antes, cuando en septiembre de 2019 un sector rechazó el intervencionismo de Estados Unidos y se sentó a dialogar con el gobierno. Quienes se están negando a participar en el proceso electoral a la Asamblea Nacional son sectores de la oposición dividida que pudiera hasta decirse carecen de todo tipo de liderazgo, que no han sido, ni siquiera tienen ahora las riendas, la gerencia de los partidos políticos que dicen representar. El ascenso de Néstor Reverol, la nueva estrategia de Nicolás Maduro para sacarle poder a Diosdado Cabello en Venezuela. El flamante general en jefe pasó más tiempo en funciones administrativas que en cargos de comando, pero su amistad con otro de los líderes chavistas, Tarek El Aissami, puede darle el control de la Fuerza Armada Nacional. Algún día seré el ministro de la Defensa, ha repetido desde hace tiempo Néstor Luis Reverol Torres a sus subalternos de confianza. Parece que está a punto de lograrlo, y por eso en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana retumbó su ascenso a general en jefe, lo que a simple vista parece una insólita decisión, no solo porque no es ningún líder militar, sino porque ha permanecido más tiempo en la administración pública que en cargos de comando. Además, sería el primer ministro de la defensa de ese componente. La decisión de ascenderlo a general de 4 soles sin duda responde a la estrategia que tiene Nicolás Maduro de acabar con el control de Diosdado Cabello en parte de la Fuerza Armada Nacional. El paso decisivo fue pasar al retiro a 53 altos oficiales de la promoción en la que se graduó el presidente de la Asamblea Constituyente, de la que solo reincorporó a 2. Uno de ellos responde al general en jefe Vladimir Padrino. Reverol es un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB por sus siglas, que empezó a ser visible cuando ocupó el viceministerio. En la época en que Tarek Zaidan El Aissami Madá era ministro del Interior y Justicia.
siempre ha sido su incondicional. Esa relación la manejan sin mucho ruido a nivel público. El ahora vicepresidente económico de Venezuela ni siquiera le envió felicitación pública a Reverol por su cuarto sol. No hace falta. Reverol, quien es el tercero en mérito de la segunda promoción Batalla de San Félix, egresada en julio de 1985, debió pasar a retiro en junio de 2018. Tiene estudios de inteligencia realizados en los Estados Unidos. El curso de Estado Mayor lo hizo en Alemania, siendo además oficial de enlace antidrogas en ese país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por la falta de independencia judicial en Venezuela por la interferencia política. Entre otras cosas, especialmente en lo tocante a las resoluciones sobre la Asamblea Nacional, según un informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos acusa a Venezuela y a Cuba de participar en tráfico humano. Estados Unidos acusó el 25 de junio al régimen de Nicolás Maduro y al gobierno cubano de participar en la trata de personas, según un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuba, aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo en una rueda de prensa, fuerza a aproximadamente 50,000 doctores a permanecer en situaciones de explotación por medio del programa de la Unidad de Cooperación Médica. Ellos son la fuente de ingreso número 1 del régimen, dijo el diplomático, y enfatizó que los doctores se encuentran en más de 60 países. De acuerdo con el informe, el 75% de la fuerza de trabajo cubana que va hacia el exterior son profesionales médicos y por su trabajo el gobierno cubano colecta entre 6,000 a 8,000 millones de dólares al año. Los trabajadores solo reciben una porción de su salario, entre el 5 y el 25%, y los fondos son retenidos en cuentas de banco en la isla, que son eliminadas si la persona deja el programa de las misiones médicas, explica el reporte. El informe publicado anualmente califica a los países en 3 categorías, siendo la tercera la más baja, de acuerdo al trabajo que hacen los gobiernos por luchar contra la trata de personas. Los países en esa categoría solo pueden recibir ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos. Además de Cuba, Nicaragua y Venezuela son los otros 2 países de la región que recibieron la calificación más baja. Sobre Venezuela, el informe afirma que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro colaboran con grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, para reclutar a menores como combatientes, informantes y esclavos sexuales. Debido a la crisis por la que atraviesa el país, que ha hecho que casi 4 millones de venezolanos dejen el mismo, los migrantes son especialmente vulnerables a caer en redes de traficantes, aseguró el Departamento de Estado.